Sean todos muy bienvenidos a una clase más, en una semana más, en la que nos encontramos aquí en YouTube para traerte consejos prácticos y teóricos que te ayudarán en tu camino para convertirte en un climatrónico, es decir, aprender a reparar cualquier placa electrónica, aunque nunca hayas visto una placa en tu vida, incluso si estás empezando desde cero. Y además, de paso, ganar 2, 5, 10, 15, 20 mil reales por mes con este tipo de reparación. Me llamo Lau Hander, soy ingeniero climatrónico y hoy te voy a presentar en nuestra clase número 297 los principales errores y cómo evitarlos en el camino de la reparación de placas electrónicas. Voy a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Compartiendo mucha experiencia con ustedes hoy aquí. Menos mesa de trabajo, más recorrido, va a haber plaquitas, hay plaquitas aquí. A ustedes les gusta ver placas, ¿verdad? Hay plaquitas aquí, pero el enfoque principal es compartir los errores. ¿Cuál es el costo del error? El costo de la pieza que vas a perder, componentes, ¿no? Herramientas, artículos. En general, puedes perder componentes y herramientas por algún tipo de error, el costo del error, el tiempo que pierdes siguiendo ese error, y a veces es mucho tiempo. Un error que veo que ocurre mucho, y ya es un error desde el principio, es equivocarte al elegir a tu profesor. Pero Lauhander, estoy empezando, no tengo un parámetro para elegir un profesor, no tengo un parámetro, no sé cuál es un buen profesor de electrónica. Y aquí te voy a dar un consejo muy útil que yo personalmente utilizo para aprender cosas nuevas, especialmente de aquellas áreas en las que no conozco absolutamente a nadie. Trato de encontrar, busco lo que llamamos background, ¿no? Que sería el conocimiento, el historial previo de la persona. Yo voy en busca del historial de la persona, ¿vale? ¿Cómo así, Lauhander? Ese tipo que está hablando ahí, ¿a qué se dedica en la vida? ¿Él tiene resultados en lo que dice? ¿Eso que él dice tiene resultados? ¿O solo habla por hablar? Porque vamos a ver, yo ya fui un profesor que solo daba clases, ¿de acuerdo? Yo ya lo fui. Cuando empecé a dar clases de electrónica, a veces presta atención a una cosa. A veces la diferencia entre el profesor y el alumno es que el profesor lee el libro primero. Presta atención. A veces la diferencia entre el profesor y el alumno es que el profesor lee el libro primero, ¿vale? Cuando empecé a dar clases allá en la escuela técnica, yo era ese tipo. Yo empecé a dar clases cuando tenía 17, 18 años como tutor, ¿verdad? Yo era muy nerd, sacaba buenas notas y las madres de los chicos que no sacaban buenas notas me pagaban para que les enseñara. Y así ganaba un dinerito. Para mí era un dineral. Cuando fui a dar clases en la escuela técnica, yo ya había asistido a clases de electrónica. He hecho prácticas de electrónica en la universidad a nivel superior. Y entonces llevaba ese contenido que era avanzado al nivel técnico. Así que para mí era fácil hablar de electrónica en el nivel técnico, porque yo había aprendido electrónica en un nivel superior, una electrónica más avanzada, ¿vale? El nivel técnico es una electrónica más básica. Recuerdo que empecé dando clases de electrónica analógica y digital. No daba clases de electrónica de potencia porque todavía no había visto electrónica de potencia. Yo era un profesor considerado bueno, ¿vale? En la escuela donde daba clases, no por mí, no me estoy autodenominando bueno. Yo era considerado bueno por los alumnos y por la institución donde daba clases. ¿Cómo sabes eso, Lauhander? Porque había evaluaciones, porque de vez en cuando yo sustituía a profesores malos, ¿no? Los alumnos pedían, no, trae a Lauhander, pon a Lauhander aquí que este profesor es muy malo. Y los alumnos se juntaban en grupo para llamarme. En fin, en esa época yo era el profesor que tenía la teoría, yo era solo el profesor. En ese mismo periodo empecé a trabajar con mantenimiento electrónico industrial y me convertí en un profesor mucho mejor. Me convertí en un profesor mucho mejor, de verdad. Creo que dupliqué mi habilidad para dar clases, para traer ejemplos prácticos y para ser más seguro en lo que le presentaba al alumno, porque ya no era solo algo teórico que había visto en un libro. Ahora yo lo vi allí. No es solo decir, pero tú pruebas así, la prueba es así, la prueba de este modo, así, así, así es como funciona. Y desde entonces hasta hoy selecciono a mi profesor por un criterio. ¿Cuál es el resultado de esa persona? ¿Qué hace él? Él vive de lo que dice. Bueno, voy a observar a esa persona. ¿Cuál es su resultado? Estoy observando a esa persona. ¿Qué resultado tiene? ¿Qué hizo él?
él vive de lo que dice. Bueno, se puede ganar, cuando digo que se puede ganar 20,000 reales al mes, tú, con reparación de placas, es porque yo hago al menos 3 veces más que eso al mes, ¿entiendes? O 3 veces, mucho más que eso, ¿verdad? Más de 3 veces. Por eso es que lo digo con tanta seguridad. Vas a hacer 5, 10, 15, 20,000 reales. Para ti puede parecer incluso una mentira. Estás ganando 2,000 reales, ganando 2,000 reales al mes, 1,500 reales al mes, 1,600, 2,000 reales, 3,000 reales. Cuando se dice, la persona dice que se puede hacer 15. Esa es la diferencia entre el profesor práctico y el profesor teórico. Y ahí es donde uso eso como filtro y te aconsejo que lo uses también. Donde yo no conozco, si no conozco nada del tema, entonces voy a ver una clase. ¿Quién es este tipo? Este tipo tiene, su resultado es este y este. Hizo esto y esto en ese tema. Espectáculo. Me parece bien, me parece un buen resultado. Entonces voy a seguir escuchándolo aquí, pero tampoco escucho solo a uno, voy a escuchar a otros también. En fin, primer paso, elegir un buen profesor. Porque si te equivocas en eso, el tiempo que yo creo que es mejor enseñar al alumno desde cero que enseñar al alumno que aprendió mal con alguien. Porque quitar los malos hábitos de quien aprendió mal es muy complicado. Y la persona cree que está en lo correcto, ¿entiendes? La persona piensa que lo que aprendió es lo correcto. Siendo que yo tengo que demostrarle que mi metodología es mejor que la suya. Le dije, amigo, ¿quieres reparar placas? Sí, listo. Entonces sigue esto aquí, esto es lo mejor. El otro día, un novato al que entrené en la empresa, en el banco de trabajo, entré al laboratorio y él estaba viendo la clase de un profesor que sé que ese tipo no es tan bueno. No voy a mencionar el nombre para no ser antiético aquí. Tampoco quiero estar perjudicando a nadie aquí, ¿verdad? Esa no es mi función. Pero sé que ese tipo no es tan bueno, sé que enseña cosas incorrectas, ¿cierto? Entonces este tipo, no, voy a ver la clase con ese tipo. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Yo estaba ahí, le dije, oye, ¿ves la clase de ese otro tipo y no quieres ver una clase mía? Mira la clase de este otro tipo aquí, que es mejor que ver la de ese tipo. ¿Por qué? Porque sé que si él aprende de la manera que ese tipo enseña, ese profesor enseña mal, después voy a tener más trabajo para desmontar lo que él aprendió, para que aprenda de la manera correcta. Y en el momento de que vas a decir que es la manera correcta, mis resultados hablan por sí mismos. Así que es eso, mira los resultados, mira los resultados. Cuando una vez el tipo me dijo, amigo, yo reparo 10, 15, 20 placas por día, y yo reparaba 2 placas por día. El tipo me dijo que reparaba 10, 15, 20 placas al día. Había días en que reparaba de 15 a 20 placas. Eran de 15 a 20 placas. Ahora me acordé y yo reparando 2 por día en esa época. ¿Qué hice yo? Lo negué. Dije, tú estás loco. Amigo, parece mentira. Pero cuéntame cómo lo haces. Entonces él empezó a contarme. Ahí empecé a creer que eso era posible. Entonces el tipo tenía resultados. El tipo fue a enseñarme porque tenía resultados que yo no tenía en ese momento. ¿Parece mentira? ¿Parece demasiado? A mí me lo pareció en ese momento. Hoy en día ya has hecho eso, 10 placas en un día, 15 placas en un día. Hoy veo que es posible. Antes lo veía, me parecía medio imposible, pero dudé, vamos. ¿Vamos a darle el beneficio de la duda a este tipo? Como mucho, puede ser que esté mintiendo. Es un poco de eso que tiene que ver con el tiempo, con ese sentido crítico. Porque si te equivocas al principio, amigo, ¿sabes? Es como una bifurcación. Imagina que estás en una carretera con una bifurcación. Si te equivocas al principio, el error es pequeño al principio, parece una tontería, pero luego te vas desviando del camino y más adelante para volver, se va a volver algo tan trabajoso, ¿entiendes? Entonces, primer punto, cuando te equivocas, pierdes componentes, herramientas, tiempo, especialmente al elegir al mentor. ¿Con quién aprender? ¿Dónde estudiar? Eso es muy importante, ¿vale? Muy importante. Porque si no, vas a aprender de la manera equivocada. Y entonces, el filtro que te puedo recomendar es mira los resultados de la persona. Mira el resultado de la persona. Con el resultado de esa persona, vas a ver si ese resultado es alcanzable, si es lo que tú quieres tener. ¿El resultado que tiene esa persona es lo que yo deseo para mí? Sí. Listo, entonces va a funcionar. Y cuando te equivocas, tú, y más adelante en la práctica, cuando te equivocas, pones tu reputación en juego. Hay mucha gente que se bloquea aquí. Hay mucha gente que se bloquea aquí.
Es como, no me voy a promocionar porque si no va a llover de clientes y me voy a quemar. No quiero quemarme. Solo que cuando estás empezando vas a cometer errores. Cuando estás empezando vas a cometer errores. Vas a cometer errores que te harán perder clientes. Lo que se dice aquí es la verdad pura y dura. Vas a equivocarte y vas a perder clientes porque cometiste un error por culpa de un descuido tuyo. Pero está bien. Es parte del juego. Y qué bueno que eres pequeño al principio. Qué bueno que nadie empieza grande. Eso es maravilloso. Porque si empezaras grande, tu error sería expuesto en el mercado. Porque hoy, para que yo me equivoque, o sea, yo reviso varias veces, porque cuando me equivoco hoy, hay mucha gente observándome en el sector. Mucha gente esperando que yo me equivoque. Competidores, alumnos están pendientes de mí. Mi alumno no está esperando que yo me equivoque, ¿vale? Pero tu competidor sí. El competidor está esperando que yo cometa un error. Qué bueno que empiezas pequeño. Porque tu error pequeño, tu error cuando eres pequeño, solo tú y el cliente lo ven. Aprendí que, y de nuevo, voy a compartir mis experiencias con ustedes aquí, ¿de acuerdo? Y de mis alumnos, pero principalmente las mías, porque quiero que tú no cometas los mismos errores que yo cometí. Mi padre me enseñaba mucho así. Mira, aquí donde hice esto, aquí me equivoqué. Solo te estoy mostrando que si vas por aquí, vas a equivocarte de la misma manera que yo me equivoqué. Entonces puedo aprender de mis propios errores o aprender de los errores de los demás. Con mis propios errores, gasto más, salgo perdiendo. Como por ejemplo, al principio, cuando empecé allá en la casa de mi abuela, solo, yo era la empresa, atendía a los clientes, hacía todo, yo daba un plazo para la reparación. Amigo, te lo entrego tal día. Hasta el día en que di un plazo extendido de una semana y me quedé con la placa del cliente una semana, solo que yo estaba empezando, amigo. Ni siquiera respeté mi propio proceso, estaba comenzando. Yo era mucho más. ¿Recuerdas que dije que reparaba 2 placas por día y que me parecía mucho? Entonces, antes era menos. Porque nadie empieza reparando 10 placas al día, no. Todo el mundo empieza despacito. Y entonces, recuerdo que el tipo le di el plazo para el viernes, me pasé toda la semana con la placa del cliente y no reparé la placa del cliente. El viernes el tipo llegó muy seguro y con razón. ¿Qué hice yo? Nada. Pedí disculpas, perdí al cliente. Un error grotesco. Aprendí. Para que yo volviera a dar un plazo de reparación, pasaron años, cuando ya tenía mi proceso bien afinado. Hoy en día sí tengo un plazo de reparación, pero hasta entonces no volví a dar plazo de reparación después de ese error. Perdí a un cliente, tal vez para siempre, no sé si volvió a ser mi cliente después, pero perdí al cliente por un error mío. Entonces dejé de dar plazo de reparación. Si estás empezando, no tienes que preocuparte por la velocidad, tienes que preocuparte por la solución, empezando. Hoy en día me preocupo por la velocidad, por muchas cosas, pero eso fue después de años de mejorar el proceso, ¿de acuerdo? Después de años de mejora del proceso. Existen varios costos de un error. Laonara, ¿voy a evitar equivocarme? No. No vas a poder pasar por el proceso de aprendizaje de mantenimiento electrónico sin equivocarte, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a desmitificar el error. Simplemente no debes, de hecho, es una regla en mi empresa, no debes cometer el mismo error más de una vez. Porque, por ejemplo, si tomo una placa como esta y llego a ella, aprendo a probar un IGBT y pruebo este IGBT aquí y veo que está defectuoso y lo cambio. O mejor aún, la tomo, no sé cómo probar un IGBT y por eso no logro reparar esta placa. La devolví. Pero caray, bueno, no sé, a veces pasa, ¿vale? Va a otro cliente, a otro competidor. El tipo allá la repara, el cliente llama de vuelta. Oye, amigo, el tipo la reparó, era solo esto aquí. Eso ya me ha pasado varias veces. ¿Y entonces qué haces? Caray, me equivoqué, fui inmaduro, la regué. Solo no puedo volver a equivocarme en esto. ¿Cuál fue el error que cometí que me hizo fallar? ¿Cuáles fueron los procesos que ignoré que me hicieron fallar? Me equivoqué, aprendo, corrijo y no vuelvo a cometer el mismo error. Porque si vuelvo a cometer el mismo error es porque no aprendí de la primera vez. Entonces tenemos que desmitificar esto. Fuimos muy entrenados en la escuela, ¿no? A nunca equivocarnos.
Si te equivocas, te castigan. Si te equivocas, te ponen una nota baja. Si te equivocas, tienes que ir a recuperación. Tienes que ser bueno en todo, o al menos mediano en todo. Entonces, equivocarse era algo malo. Y todo proceso de aprendizaje es implementación. Implementas, pruebas, te equivocas, aprendes, implementas, pruebas, te equivocas, aprendes y evolucionas un poco. Eventualmente vas evolucionando en el camino. Solo no puedes cometer el mismo error más de una vez, porque si no, no aprendiste. Y aprendes y así ya avanzas en la jornada y así se desmitifica el error. El error va a ser parte de tu camino. Si no quieres equivocarte, es solo tu perfeccionismo hablando más fuerte. Y en el camino te vas a equivocar. Acepta el error. Acepta que puedes ser una persona que puede equivocarse, ¿vale? Un error típico de principiante, claro. Y puedo hacer esta lectura porque veo que las personas tienden a replicar los ejemplos que tienen en todo lo que observan. ¿Cómo así, Launara? Para montar una heladería tienes que tener el local, tienes que tener el congelador, tienes que tener esto, aquello y así sucesivamente. Para montar una pizzería es el local, la maquinaria, no sé qué, no sé cuánto. Para montar cualquier negocio que quieras montar en tu vida, que ya hayas visto, la persona invirtió una buena cantidad de dinero al principio para montar un inventario, para tener un equipo, ¿no? Para ser instalador de aire acondicionado, tienes que tener una herramienta, tienes que tener el manifold, tienes que tener el vehículo, tienes que tener esto, aquello, y así sucesivamente. Hay un gasto inicial, hay una inversión inicial. Entonces piensas, para montar una mesa de trabajo electrónica tengo que tener un inventario mínimo, tengo que tener herramientas, tengo que tener una mesa de trabajo, tengo que tener una super mesa, tengo que tener un laboratorio montado, tengo que tener un osciloscopio, una fuente de banco, un local físico y entonces empiezo a promocionarme. Y ese es un error que muchos de ustedes cometen. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Con qué vas a empezar? Confía en mí, confía en mí. Confía en mí que ya he hecho esto algunas veces. Esto aquí un soldador para manipular los componentes, ¿de acuerdo? Soldador. Soldar. Soldadura. Mira, soldador para quitar y poner componentes, ablandar la soldadura. Soldadura, ¿vale? Extractor de soldadura para quitar la soldadura y cualquier multímetro para hacer mediciones en la placa. No tienen idea de cuántas veces resolví problemas en la industria, equipos parados en la industria, con este kit aquí. En realidad con este de aquí, mira, básicamente, pero también con este kit, ¿de acuerdo? Entonces, multímetro, soldador, extractor, soldadura. Lohander, pero vas a necesitar una llave. Vale. Después compras estos 3 destornilladores aquí. Mira, uno Phillips delgado, uno Phillips más grueso y uno plano. Gente, cuando llegué a este punto en el que estoy hoy, la sala del laboratorio no estaba lista. Monté este laboratorio del que os hablo aquí. Puse la mesa aquí en medio del espacio que había, conecté la extensión, encendí. En este caso ya tenía la estación de retrabajo, encendí la estación de retrabajo, que es el soldador, que es este de aquí, está conectado a una estación de retrabajo. Encendí el soldador, el extractor, el multímetro en la mesa de trabajo y la placa, hermano. Análisis de fallas, pum, pum, pum. Y cambia el componente, prueba, ponlo a funcionar, empieza de a poco. ¿Dónde, Lauhander? En casa. Lauhander, pero en casa ni siquiera tengo mesa. Un alumno mío empezó con una puerta sobre su cama. Él llegaba, ponía una puerta sobre la cama y se conectaba en vivo con nosotros, en una puerta sobre la cama, una puerta de madera. Cualquier cosa, mira, esto es una goma, de esas gomas de baño, piso de goma, para aislar lo que sea, pon la placa encima. Yo ya he montado y ahí es genial. Participé en un evento el año pasado y pedí a la gente que llevara placas para repararlas en vivo allí con ellos. Chicos, traigan su matrícula, yo repararé las matrículas con ustedes. Traigan sus placas. ¿Qué monté allí? Puse esta goma aquí en un pequeño tótem, aquí en la mesita. Saqué mi estación de retrabajo, soldador, ¿no? Extractor de soldadura y multímetro. Y los chicos se sorprendieron porque vieron, también llevé una fuente de alimentación de banco. Listo, tenía una fuente de alimentación de banco, pero mi fuente era bastante sencilla. Era lo que tenía, más que nada, para no decir que no, para no pecar por omisión.
Pero reparé la placa ahí mismo, solo usando un multímetro y el soldador. Analizaba el defecto, listo. Los chicos lo veían y se sorprendían. ¿Por qué? ¿Sorprendidos? ¿Por qué? Porque eso es todo lo que se necesita. Lo demás es conocimiento. Por eso empecé hablando del mentor, de a quién vas a escuchar. Porque es la herramienta principal, claro. Yo podría llegar aquí y decirte que necesitas un montón de herramientas, un montón de cosas para empezar. Pero ni siquiera yo empecé así, ¿entiendes? Se pueden pues empezar con muchas cosas. Claro, ¿tienes dinero de sobra? Cómpralo. ¿Es malo tener muchas cosas? No, yo tengo un montón de cosas que le facilitan la vida a uno, pero lo que no puede pasar es que no empieces porque crees que tienes que tener un montón de cosas. Porque alguien de tu familia montó un negocio y gastó un dineral para montarlo. Y tú tienes que gastar también. No se monta un negocio de mantenimiento de placas con poco dinero realmente. Mis primeras reparaciones fueron en casa. Después fue en la casa de mi abuela, en un cuarto de mi abuela, donde puse una mesita de trabajo y empecé a trabajar. ¿Entiendes? Entonces, sí, así de simple, con poco nada más. ¿Vale? No cometas ese error de querer comprar muchas cosas al principio. Yo empecé con poco y el dinero, como yo trabajaba, tenía mi trabajo fijo, mi salario me alcanzaba para vivir. Lo que ganaba con el mantenimiento lo usaba para fomentar el propio mantenimiento. Entonces compraba herramientas con el dinero que ganaba del mantenimiento y así fue creciendo mi empresa, ¿de acuerdo? Así fue creciendo mi empresa. Entonces, sabiendo que empiezas con lo simple, no vas a cometer el error de montar un laboratorio gigantesco. Otra cosa, el inventario. Muchos de ustedes piensan que tienen que tener un stock de componentes para empezar. No es necesario. No hace falta, amigo. Yo hice inventario cuando empecé. Eso está mal porque no lo sabes. No sabes cuál es el artículo, qué componente. No sabes si te va a tocar una LG, una Elgin. Hay un montón de componentes que no son Elgin, que son diferentes de Samsung, componentes específicos, que son diferentes de LG, componentes específicos, placas diferentes, componentes específicos distintos. No lo sabes, hombre. ¿Qué es lo que más va a haber en tu ciudad? Si te pregunto ahora, tú que aún no entraste en el negocio, ¿qué es lo que más va a haber en tu ciudad en cuanto a volumen de placas? No lo sabes. Solo lo vas a saber después de que consigas un volumen de reparaciones. Y aquí va el mejor consejo para que evites errores al comprar componentes o al armar un inventario de componentes. No necesitas comprar en grandes cantidades. ¿Y entonces cómo vas a comprar? Tomé una placa, tomé esta placa aquí. Sí, identifiqué que el IPM tiene un problema. Voy a cambiar el IPM, no tengo uno para sacar, así que lo voy a comprar. ¿Compro uno? No. Como ahí sale un poco más caro, compro 5, compro 3, uso uno y me quedo con 2. Compro 5, uso 1 y me quedo con 4. Si son componentes más baratos, la regla es 10 por 1. Componentes más baratos, vas a usar 1, compras 10, vas a usar 1, compras 10, te quedas con 9. Ahí sales rápido de esos 9. La próxima vez compras más. El componente es muy barato, la mayoría de ellos son muy baratos, ¿vale? Y entonces, ¿qué vas comprando? El stock de acuerdo a tu demanda. ¿Es la mejor manera de montar un stock? ¿Es la mejor manera de montar un stock? Créeme, hasta hoy sigo montando el stock así. Hasta hoy sigo montando el stock así. Mira cómo mi empresa tiene un stock gigantesco y un volumen de reparaciones enorme. Hasta hoy mi equipo ve que falta un componente. Me lo envían a mí. Yo soy el responsable de eso dentro de la empresa. Voy, compro en cantidad y lo almaceno. No compro para esperar a que llegue. Y cuando es un componente que casi no se usa, compro poco. Ese componente apareció, llevo 5 años con la empresa aquí, 6 años con la empresa. En 6 años, recién ahora apareció ese componente. Hermano, voy a comprar solo 2 de esos para tener uno en stock. El próximo cliente no va a tener que esperar tanto, ¿entiendes? Y eso, el stock es eso también. No cometas ese error de montar un stock absurdo, de querer, no vas a vender componentes, hombre. Climatrónica no vende componentes. Climatrónica vende soluciones. Ah, pero el cliente no espera. La mayoría espera. La mayoría espera, ¿vale? La mayoría de los clientes van a esperar a que llegue su componente. La mayoría. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ya hemos hablado de algunas cosas, se están anotando, ¿verdad? Los errores que no debes cometer. Están anotando todo ahí, ¿verdad?
Pensar que el diagnóstico se basa en suposiciones o que es un juego de buscar el componente defectuoso. El juego del mantenimiento es recibir esta placa y mi misión es encontrar el componente que está fallando. De cierta forma lo es, pero cuando lo digo así me refiero a voy a probar todo hasta encontrar el componente defectuoso. O peor aún, voy a cambiar todo hasta encontrar el componente defectuoso. Como una vez yo hago esto aquí en internet para ustedes, de hecho estoy haciendo uno ahora y llevo haciendo esto unos 6 años más o menos. Y también veo varios videos en internet. Una vez vi un video de un tipo diciendo error P0, no tengo ni idea. Voy a mirar, a ver si hay algo que yo no sepa, a ver si aprendo algo nuevo. Soy de los que para aprender cuentan conmigo mismo. Cero prejuicios de, ay, vio la clase de fulano y tal. Nada que ver, no tengo esa paranoia, no. Fui a ver el video del tipo. ¿Cómo era el video del tipo? Entonces el P0 me llegó esta máquina, esta Xpower con error P0, se paró, la analicé así, cambié este componente, entonces nada. ¿Cómo fue mi análisis? Voy a contarles mi análisis. Aquí, miren. Entonces identifiqué el conmutador aquí, creí que era el conmutador, lo cambié y siguió igual. Luego sospeché de este diodo secundario, este regulador. Voy a cambiar el regulador. Lo cambié y siguió igual. Después fui al IGBT, cambié el IGBT y el diodo de potencia y seguía igual. Y entonces cambié todos los capacitores de la fuente y nada, seguía dando P0 igual. Pero cuando cambié el IPM, el P0 desapareció. Así que P0 solucionado. Si una persona que está empezando ve un video como este, va a pensar que el mantenimiento electrónico es así mismo. Voy a cambiar, hasta acertar con el componente que falló. Entonces, la próxima vez que aparezca el defecto, hago lo contrario, empiezo por el IPM, cambio el IPM, porque puede que funcione, ¿no? La vez pasada funcionó. Hermano, si vas a hacer el mantenimiento electrónico de esa manera, estás jugando un juego de suerte y azar. Como un cliente mío una vez llamó, oye, justo cuando reparé una plaquita aquí, ¿qué pasó? Hermano, vi un capacitor aquí que tenía un color extraño, lo cambié y funcionó. Entonces, la teoría del tipo, el tipo no sabe nada de electrónica, vio ahí un componente, debía estar de un color diferente a los demás y pensó, voy a cambiar esto a ver qué pasa. Lo cambió y funcionó. Una suerte tremenda, ¿no? Una suerte gigantesca. No puedes ser profesional, no puedes poner tu empresa, tu yo empresa, o ser autónomo, o tu empresa de verdad, tu equipo, en una dinámica que dependa de la suerte. No, hombre. Eso es suerte. Si reparar placas fuera cuestión de suerte, ¿cómo voy a pagar mis cuentas todos los meses? Porque no es suerte cuando llega la factura de la luz, no es suerte cuando llega la factura del agua, no es suerte cuando llega el sueldo de mi equipo, no. ¿No es suerte? No. No es por suerte, no. Es metodología. Tienes que tener control del volumen de entrada y salida de dinero. ¿Cómo puedo reparar la placa si en mi cabeza voy pensando que es cuestión de suerte, que estoy analizando aquí y voy a reparar en el momento en que tenga la suerte de encontrar el componente? No creo que eso sea la electrónica. Tampoco pienses que yo sé más que tú porque memoricé todos los componentes y todos los defectos. O que alguien es mejor que yo allá en la onda porque sabe más defectos o porque conoce más códigos de error. No pienses que así es como funciona el juego. Primero, no es cuestión de suerte cambiar un componente y no necesitas saber todos los códigos de error. No necesitas conocer todos los componentes. Necesitas entender sobre el componente, sobre el tipo de componente e identificar ese componente en la placa. Se trata de entender el tipo de componente e identificar ese defecto en la placa. Si es un capacitor, voy a saber que es un capacitor porque lo voy a entender. Si es un inductor, lo voy a medir, voy a saber qué es el inductor. ¿Cómo se sabe? Esto aquí, si tienes dudas, usa esto. Esto es un multímetro que te va a dar información. De hecho, tengo un alumno mío aquí en YouTube que enseña cómo usar el multímetro. Véanlo. Un tema en vivo. Dije, un tema en vivo es oro ahí, ¿verdad? Y no se trata de memorizar todos los componentes, no se trata de aprenderse de memoria todos los errores, no es crear esa correlación componente-error, componente-error. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el sentido común. Es normal que piensen así. La cantidad de mensajes que recibo preguntando, la máquina dio tal error, ¿qué puede ser? ¿Qué componente tengo que cambiar?
Puf, ninguno. Si fuera así, yo haría un catálogo y ni siquiera necesitaría entrenar a nadie. Tomaría a una persona, la entrenaría, le enseñaría a manejar la placa, el manejo, que se puede enseñar en una semana. En una semana, la persona ya es buena en el manejo. Luego yo, mira, es así, llegó la máquina, dio tal error, el error tú vas, ya tengo aquí la lista. Mira, error componente, error componente, error componente. Eso sería todo. Entonces, cuando llegue, tú vas, tal error, en tal máquina, entonces cambias este componente aquí y listo. No es así, amigo, ¿cómo funciona? Si no tienes una visión crítica, un análisis crítico de la placa, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Así que no pienses, no cometas el error de pensar que la electrónica es solo memorizar o esa correlación directa, error componente, o que vas a ir cambiando todos los componentes hasta acertar con el que está defectuoso. Hay gente que trabaja con electrónica así, donde se puede ganar dinero, ellos lo ganan, ¿no? Pero ganan mucho menos que nosotros aquí, que entendemos esta dinámica. Solo que cuando el tipo gana, el tipo gana, hace 3,000 al mes. Ya está satisfecho, claro. Y no ese es el juego que quiero mostrarles, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 mil reales por mes es el juego que se juega a nivel profesional en esto, profesionalizándose en el juego, ¿vale? Entonces, mira, el diagnóstico no es al azar. Hay lógica detrás. Hay lógica, tenemos que metodología de análisis. No es suposición. Hay técnica de análisis de fallas. Se trata de sentarse en la silla, analizar el tablero con técnica, con análisis crítico. Otro error que cometen bastante, medición incorrecta. La persona no sabe qué es tensión AC, qué es tensión DC, dónde medir tensión AC, dónde medir tensión DC. Entonces la persona compra un multímetro, que es el multímetro auto seleccionable. No tiene esto aquí, mira. No tiene esto aquí. No tiene selector. ¿Por qué? Porque la persona no sabe seleccionar la unidad de medida que va a medir, no. Deja que el multímetro elija. Entonces, este multímetro va a elegir medir lo que él quiera. A veces nosotros medimos la resistencia de un capacitor. Si yo pongo en un multímetro de estos, él va a identificar el capacitor y va a medir la capacitancia. Pero para mí es más interesante saber la resistencia de ese punto ahí. Pero el multímetro no me lo va a dar. Porque a veces la persona hasta delega la función del multímetro a él. Porque cuando la persona no sabe hacer una medición correcta. ¿Y cuántas personas en nuestro mercado no saben utilizar el multímetro de la manera correcta? Hacer mediciones correctas. Porque esto aquí, amigos, son los ojos del técnico en campo, en el banco de trabajo, donde sea. Son los ojos de la persona, hermano. Porque sin esto aquí no tenías información del equipo, no tenías información de la placa, ¿entiendes? Se queda muy atascado. Entonces, saber hacer mediciones, saber dónde medir, saber qué se está midiendo, ese es un error que muchos cometen, no saber hacer las mediciones. Ah, pero después del puente aquí no había ningún nivel de tensión. Claro, está prácticamente sin ninguna tensión DC, hombre. No va a haber nada de tensión ahí, no. Es normal que no haya nada de tensión. Entonces, se están dando cuenta de que ya estoy yendo más hacia la parte de la placa, ¿no? Yo suelo decir que una reparación a nivel profesional es aquella en la que miras la placa y no puedes ver qué se le hizo. En mi opinión, la reparación a nivel profesional, la mejor reparación que existe es aquella en la que no dejas rastros. Es el crimen perfecto, ¿no? Dicen, existe el crimen perfecto, ¿no? No dejas rastros. Esa en la que no dejas rastros. No vas a dejar absolutamente ningún rastro de que estuviste en esa placa. ¿Cómo se logra eso exactamente? Respetando una soldadura correcta. No voy a calentar demasiado el soldador. Voy a poner la temperatura correcta, generalmente de 300 a 350 grados, cuando estás empezando. Si es en la estación, ¿verdad? Si es con el soldador, 60 vatios. Voy a colocar el soldador correctamente. No voy a sobrecalentar demasiado la placa. No voy a sobrecalentar demasiado la placa. No voy a romper la pista. No voy a dejar un montón de soldadura. No es solo reparar, amigo. Hay mucha gente que deja hay un tipo aquí en Fortaleza que pega algunos componentes electrónicos con superglue. No logro entender por qué hace eso. Pero él pega con superglue, literalmente arruinando la placa. Lo digo porque nos basta con hacer el retrabajo. Hay que tener cuidado con la placa del cliente. Cuidado de no dejar rastros, de manipular la placa con delicadeza.
Sí, de no dejar rastros de el circuito. Voy a cambiar estos capacitores aquí de la placa. Cambiar estos capacitores aquí de la placa. Los quito de aquí, aquí está su soldadura. La soldadura de ellos la voy a dejar en el estándar original. Después le aplico un barniz limpio y aplico un barniz. Así queda imperceptible. Deja la placa del cliente original. Por eso es ineficiente ser solo un cambiador de componentes. Porque cuanto más piezas cambias, más manipulas la placa. Cuanto más manipulas la placa, más visible queda el rastro que dejaste. Lo ideal es que llegues a la placa, analices y analices con esto aquí, mira, el multímetro, y llegues al componente defectuoso con el multímetro. Esa es la manera ideal. Con el multímetro ya llegaste a un componente defectuoso. Entonces cambias solo ese, con claridad y certeza de que es ese el que tiene el problema. Puede que haya otro defecto, pero ese lo vas a resolver. Entonces, salir cambiando piezas al azar es ineficiente, incluso en esta cuestión del profesionalismo del servicio, del manejo, de saber manipular. Saber que el soldador no va en la pista, va en el pin del componente, por ejemplo. Eso evita dañar la placa, ¿verdad? Eso evita dañar la placa. Y otra cosa que ustedes cometen mucho, otros errores que la persona que está empezando la jornada comete mucho, o que ya tiene un volumen incluso. Este error aquí también es error de veterano. Porque no es el tiempo en el mercado lo que determina la calidad de tu servicio, ¿de acuerdo? No es el tiempo en el mercado lo que determina la calidad de tu servicio, no es el tiempo en el mercado. Puede ser que la persona tenga mucho tiempo y sea débil. Como por ejemplo la persona que sale del mercado, esto aquí nos saca del mercado, la persona que sale del mercado porque dice que no encuentra componente electrónico, no se encuentra fácilmente componente electrónico. Yo no encuentro componente electrónico. Dos cosas aquí. Una, o la persona de hecho no sabe dónde se vende, o dos, la persona no sabe encontrar un componente sustituto. El famoso componente sustituto es maravilloso. ¿Por qué? Yo acabo de, hoy hace poco, esta tarde, estaba recalculando el precio de un IGBT que fue un alumno nuestro quien lo encontró. Es un IGBT que es genérico para todas las marcas. Tiene una especificación y un tamaño que le permite encajar en prácticamente todas las placas electrónicas de aire acondicionado. Entonces compro un modelo que sirve para todos. ¿Es el original? No, pero es un equivalente, incluso mejor que el original para que se hagan una idea. Y vamos, lo cambiamos y resolvemos el problema. Compro un volumen de IGBTs, de este IGBT, y no importa cuál sea la placa que me llegue, no importa cuál sea la placa, será equivalente. Así que hay que trabajar correctamente con los componentes sustitutos. Hay gente en el mercado que no sabe esto, amigo. Y entonces la persona deja de reparar la placa, deja de trabajar con mantenimiento electrónico. Ya he escuchado a gente decir, me salí del mercado porque no hay componentes. Hermano, comprar componentes es la cosa más fácil del mundo. Desde aquí, desde la computadora, estoy sentado aquí en mi banco de trabajo y voy aquí, mira, elijo la cantidad, paso la tarjeta y ¿crees que llega aquí a mi empresa? ¿Lo crees, amigo? Qué locura, ¿no? Así es. Es así de fácil, realmente fácil. Y pocas cosas en electrónica son fáciles, ¿vale? Yo uso muy poco esa palabra electrónica, pero comprar componentes es facilísimo. Y cuando entiendes la equivalencia de componentes, ahí, hermano, se vuelve aún más fácil, porque hasta los microcontroladores tienen componentes equivalentes o sustitutos, ¿no? Equivalentes o sustitutos. Hasta los microcontroladores, imagínate los otros componentes. Digo hasta el micro, porque el micro tiene su propio programa interno. Muchos micros están diseñados para la placa electrónica, para ese modelo de placa. Si el PLC tiene modelos, tiene sustitutos, imagínate los otros componentes. Ahora, no sabes analizar el datasheet, la persona no sabe analizar el datasheet. ¿Dónde se encuentra el datasheet? El datasheet es el documento del componente. Entonces, mira, esto es una variable que no puedes equivocarte. Recuerda los componentes sustitutos. Existen los sustitutos. ¿No encontraste el componente original? Busca un sustituto. ¿Cómo buscan correctamente? Analizando el datasheet, ¿vale? Entonces, el componente equivalente, ¿no? El componente equivalente es algo en lo que no puedes cometer el error de pensar que no existe o que porque no encontraste el componente no vas a poder reparar.
No existe esa posibilidad, amigo, de que no repares solo porque no encontraste el componente. Ni aunque tengas que sacarlo de casa, ¿entiendes? Es como una posibilidad que no se puede considerar. Otro error que muchos de ustedes cometen es, mucha gente, cuando digo muchos de ustedes, me refiero a que mucha gente comete en el camino es no dar garantía. ¿Me lo crees? Hay gente que no da garantía o da solo un mes de garantía. No hagas eso, amigo, porque ya es algo que el cliente sospecha. O sea, a veces duda, ¿será que va a funcionar bien? ¿Durará mucho tiempo? Si reparo, ¿cuánto tiempo más va a durar? Él tiene que ver confianza en ti. Si tú mismo no das garantía de tu servicio, ¿crees que la persona va a confiar en ti? Cuando no das garantía por tu servicio, demuestras. Tú mismo no tienes confianza en ti mismo. ¿Vas a querer que otra persona la tenga? Si no tienes confianza en ti, ¿vas a querer que otra persona confíe? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, di garantía de 3 meses. Cuando empecé, daba garantía de 6 meses. Solo dejé de hacerlo porque yo daba garantía de 6 meses, pero el estatizador no la daba. Entonces, desde el 4.º mes hasta el 6.º mes quedaba sin cobertura. Qué locura, ¿verdad? Quedaba sin cobertura la garantía y yo tenía que quitar la placa del cliente cuando había algún problema, ¿entiendes? O si llegaba a haber algún problema, ¿no? Así que ten en cuenta, Braulio sí da. Braulio da 6 meses, mira. Braulio tiene equipo, ¿verdad? Es él quien lo retira. Eso está bien, porque Braulio es miembro de la AME, Climatrónico, allá en Río de Janeiro. Braulio da 6 meses, y es interesante mencionarlo aquí, porque yo no lo tenía en esa época. Él tiene las dos operaciones, climatización, y estos locos son así todo el tiempo, climatización y climatronic. Climatización y bancada y el climatrónico. Entonces, él hace el servicio y él mismo su equipo, ¿no? Va a retirar, va a poner la placa. Así que todo, el técnico climatrónico y el técnico de refrigeración están alineados. Para que yo pudiera dar 6 meses de garantía, tuve que acordar con mis clientes dar 6 meses de garantía y es una buena idea. Estoy creando esto ahora con eso ahí. Puedo tener algunos clientes seleccionados a los que les doy 6 meses de garantía, así que no cometas el error de no dar garantía, ¿vale? Es muy de novato, es un error muy de principiante, es muy amateur no dar garantía, amigo, en el servicio. Primero que nada, es obligatorio dar garantía, obligatorio. Lo que haces está fuera de la ley, incluso si la persona no da garantía. Otro error simple, no usar una lámpara en serie, ¿cierto? Una lámpara en serie que va a proteger la placa de tu cliente. No probar la placa al final. No probar la placa al final. Otro error grotesco que aquí me salté este paso, lo olvidé. Volviendo aquí un poquito. No tener el control de entrada y salida del equipo. Hoy en día todo el mundo tiene el celular en la mano, amigo. Todo el mundo tiene esto aquí en la mano. Entonces solo necesitas tomar una foto. Te doy un consejo, toma una foto, crea un grupo en Telegram. Telegram es bueno, es como WhatsApp, pero no ocupa la memoria de tu celular. Puedes borrarlo de tu celular y tus conversaciones siguen guardadas allí. Ocupa memoria, pero puedes limpiar la memoria y no vas a perder las conversaciones. Haz una conversación con alguien de tu familia, contigo mismo, crea un grupo solo para ti y envía allí la foto del cliente, el nombre del cliente y la foto de la placa de él, con quien llegó hasta ti. ¿Cuántas veces ya tuve que enviar sensor, enviar reactor, enviar carcasa de la placa, enviar display, enviar control? Porque el cliente decía, yo envié el control, yo no tenía foto, era su palabra contra la mía, así que yo perdía. Hoy en día no, ahora es con foto, documentado, número de serie. Cuando la persona llega diciendo, me faltó esto aquí, aquí la foto de lo que entró, solo esto, esto y esto. Ese sensor del que estás hablando debe estar en la máquina allá, porque no vino con nosotros, no. Así que no cometas ese error, no. Allí al inicio del procedimiento. Allá al principio del procedimiento, ¿de acuerdo? De tener una documentación, aunque sea un papel ahí, anótalo. Saca una foto con el celular de la placa que entró, de la placa del cliente, haz un video de la reparación, documenta todo. La placa del cliente que tienes contigo es como si fuera un paciente. El cliente debe tener el historial de ella contigo. Él tiene que saber qué está pasando con ella. Él va a querer saber qué está pasando con ella. Esa es la verdad, ¿vale? Entonces no debes dejar de hacer eso. No cometas ese error. Así empiezan todos los principiantes.
Cuando empiezas, amigo, te sabes todos los nombres de tus clientes, los conoces a todos. Recuerdo cuando yo estaba en el laboratorio de mi abuela, que era en la casa de mi abuela, miraba la estantería y empezaba a contar, aquí hay 200, más 300 aquí, 500 con 200 más aquí, 700 con 400 más aquí, 1100 con 200 más aquí, 1300. Mira, aquí hay 1300 de dinero, 1300 de dinero en esta estantería. Prestar atención, voy con todo. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Pueden ser 4, 5, 6 placas que tienes. Sabes el nombre del cliente, sabes la placa del cliente. El tipo solo dice así, mira, oye amigo, ¿dónde están mis cons? ¿Cómo están ahí? Por la voz del tipo, ¿sabes quién es? ¿Sabes cuál es la cons? Hoy en día, si el tipo me dice eso, yo le pregunto, ¿cuál? ¿Cuál de las cons? Y hay como 20 cons aquí de clientes. ¿Cuál es el número de serie? El número de serie es único, es solo uno por cliente. Empieza ya de la manera correcta. No hagas como yo, no. Fue solo después de un tiempo que fui a corregir eso, después de ya haber tenido algunas pérdidas financieras, porque tengo que enviarle la placa al tipo, ¿entiendes? Otro error que no debes cometer, tienes que ser el tipo bueno, el de mantenimiento. El cliente tiene que tener esa confianza en ti. No puedes ser el tipo que dice así, oye, el problema está en la placa, cómprala tú. No, hermano, asume tu responsabilidad. Incluso puedes ganar más. Porque cuando le pides al cliente que compre la placa, presta atención, este consejo es para que ganes dinero rápido. Sí, la placa falló, el cliente se quedó con la placa. El cliente compra la placa y yo la cambio. El cliente compra la placa al precio más barato que encuentre, ¿cierto? Cliente, yo no hago eso, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? Cliente, el defecto está en la placa. Eso cuando yo era instalador, ¿no? Cuando tenía mi propia operación de instalación aquí. El defecto está en la placa. Me la voy a llevar para analizarla. Y el tipo, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Analizando, no tiene arreglo. Hay que comprar una placa nueva. Cliente, la placa presentó un problema. La placa nueva cuesta X mil reales. Si no tienes el dinero para comprarla, pide un adelanto. Son X mil reales, hay que pagar al momento, amigo. Adelantado aquí, ¿vale? Mi servicio lo pagas después, pero la placa hay que comprarla en el acto. Mi proveedor aquí no libera la placa si no le pago, ¿entiendes? Listo. Y además, puedes cobrar una pequeña comisión, ya que hiciste el servicio de comprar la placa para él, ponle una tarifa de 100, 200, 300 reales. Ganas en la venta. No le vayas a pedir eso al cliente, no. Como me pasó a mí, llegué a un cliente y el tipo tenía 3 placas, amigo. El tipo tenía 3 placas, gastó dinero en 3 placas. Llegaba y decía, ahí el defecto está en esta placa. Cambiaba la placa y no pasaba nada. Llegaba otro tipo y decía, el defecto está en esta placa. Llegaba, la cambiaba y no pasaba nada. Otro tipo, el defecto está en esta placa. Llegaba y la cambiaba y no pasaba nada. Y preguntaba, ¿y los tipos desaparecían del mapa, cambiaban de celular? Entonces allá voy yo, con un técnico amigo mío de la época, un colega me llamó para ir a ayudarlo allá. Dije, mira, me voy a llevar todas tus placas y solo vuelvo aquí con el diagnóstico. Era una cuarta placa la que tenía el defecto. Los tipos se equivocaron de placa. Entonces le dije, mira, el defecto está en la placa, el precio es tanto, el presupuesto total queda en tanto. Y entonces, ¿está aprobado? Sí, sí, está aprobado. Voy allá, compro la placa, yo tenía capital para comprarla, fui, compré la placa. Cuando regreso pongo la placa a funcionar. Si la placa no funciona, el problema es mío, amigo. Fui yo quien orientó al tipo a comprar mal. Así es muy fácil. Vas allá. Cambia la placa. ¿Me salió mal? El problema es del cliente. Por el amor de Dios. Así es demasiado fácil jugar el juego quemándote con todo el mundo. ¿Entendiste? No se puede, no se puede. No te equivoques en eso, no. No te equivoques en eso, no. Otra cosa, no te equivoques. No repares la placa delante del cliente. No lo hagas. La placa se arregla en el laboratorio. La placa se repara en el laboratorio. Un profesional repara la placa en el laboratorio. Mira, me la voy a llevar a mi laboratorio. Puede ser tu cuarto, en tu casa, pero dile al cliente, mira, me estoy llevando la placa al laboratorio. No cometas ese error tampoco en el camino. ¿De acuerdo? Incluso pierde valor cuando reparas delante del cliente. Parece muy amateur. Y lo es amateur reparar una placa en el lugar. Es amateur. ¿Entiendes? A menos que sea algo muy extremo, que hayas viajado para atender al cliente en su ciudad. Ahí sí, porque no hay laboratorio allí. Entonces improvisas un laboratorio. También se puede improvisar. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Creo que eso es todo. He pasado por varias líneas aquí. De los principales errores que puedes encontrar, ¿no? Que podrías llegar a enfrentar y no cometas los fallos que yo cometí o que mencioné aquí para ti, para que no lo hagas de la manera equivocada. Confía, amigo. Es que tengo una preocupación genuina en compartir lo que yo vivo.
Entonces, esa es la preocupación que tengo con cada uno de ustedes que está aquí, que se tomó su tiempo para estar aquí viendo la clase. Es que salgas de esta clase sabiendo algo más de lo que sabías cuando entraste aquí. En todas mis clases, esa es mi preocupación. Tienes que salir al menos con una cosa más que no sabías y ahora sabes porque viste esta clase. ¿De acuerdo? Estamos juntos. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga y gracias a todos los que participaron